los humanos conquistaron la muerte. Esta historia es más falsa que las peleas de los Power Rangers. 2 ojos, pico corto y cabeza llena de pelo. El busto de piedra de tamaño natural que se encontraba tranquilamente en un rincón del Museo de Historia y Ciencia de la Federación era modesto. En una sala de exposiciones dominada por el esplendor, por enormes estatuas y por réplicas de maravillosas máquinas de antaño, uno podría confundir la anodina exhibición de la esquina con un error burocrático. Quizás el museo simplemente se quedó sin espacio en el almacén de abajo. Feltra solo lo notó porque estaba al lado del baño. Examinó los curiosos garabatos grabados en la placa. Algarabía, como se esperaba para la exposición de historia antigua. Suspiró y se giró para irse y reunirse con su grupo de excursión escolar, solo para encontrarse pico con uno de los curadores del museo, un anciano encorvado sobre su bastón, con el chaleco de empleado azul y blanco característico del museo. Maravilloso, ¿no? El curador se rió entre dientes. Nuestra colección de artefactos preciosos de antes de la Edad Media. Feltra resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Por supuesto, los viejos historiadores de aquí adorarían cada fragmento arqueológico como si contuvieran el significado de la vida misma. ¿Aquel? Preguntó, apuntando con su pico hacia el enorme trofeo de colores del arco iris que ocupaba la mitad de la habitación en el centro. El curador siguió su mirada. ¿El núcleo del reactor del motor planetario? Se burló de la máquina. Ese es falso. Hubo un nuevo estudio al respecto. Hace poco más de 1000 años. Historia, sí, pero no del todo antigua. Simplemente no hemos logrado moverlo arriba al lugar que le corresponde. No, estoy hablando de la cabeza de piedra. ¿La cabeza de piedra? Dijo Feltra, echando una rápida mirada detrás de ella. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? Oh, no es la edad de la talla en sí. Este también tiene solo unos 200 años. Una réplica de una réplica, pero está aquí por lo que representa. ¿Bien? Feltra lo miró con impaciencia. ¿Qué se supone que es? Es muy simple. La especie que conquistó la muerte misma. ¿La muerte vencida? ¿Cómo se inventaron la terapia génica primero o conciencia digital? Ella preguntó. Había oído antes esas grandes palabras utilizadas por los adultos. La tatarabuela estaba muy enferma y eligió que la subieran cuando estaba en primer grado, pero aún podían hablar con ella en una computadora. No fue exactamente lo mismo, pero las cosas no fueron tan malas. El curador negó con la cabeza. No, todas las especies eventualmente mueren. El paso del tiempo cobra toda la vida, ya sea accidente, enfermedad o algunas simplemente se desvanecen. Entonces, ¿de qué estás hablando? Acabas de decir que estos extraterrestres... Sucedió hace poco más de 2000 millones de años. No tenemos buenos registros de aquellos tiempos, solo alguna documentación vaga, pistas. Hace 2.164.039.204 años. Sagitario. A estaba en problemas. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia tenía fecha de caducidad. Un segundo agujero negro, más pequeño, que había estado dando vueltas alrededor del desagüe durante unos cuantos miles de millones de años, estaba en su camino directo e iban a colisionar. Una vez que lo hicieran, la liberación de energía resultante dispararía un chorro mortal de radiación más brillante que unos pocos billones de estrellas de la serie principal. Esterilizaría la Vía Láctea. Eso es por decirlo suavemente. Algunas galaxias vecinas probablemente también se verían afectadas. El evento había sido pronosticado por astrofísicos de la Federación durante millones de años, desde la solución general del problema de los N cuerpos. Pero todo el mundo lo ignoró y pateó la lata como si fuera un programa de beneficios de jubilación abocado a la insolvencia. Después de todo, el fin de la galaxia estaba a millones de años de distancia. Y si su especie
viviera en el borde de la galaxia, tendrían más de 50.000 años después del evento de colisión, antes de que el tsunami resultante de la muerte del cuásar los alcanzara a la velocidad de la luz. Si vivieras cerca del núcleo galáctico, bueno, los descendientes de tus descendientes tuvieron un tiempo para comprarse un boleto en una nave de evacuación FTL hacia uno de esos planetas seguros en los bordes exteriores, y donde no tendrían que pensar en ese problema por otros 50.000 años. Más allá de eso, ¿qué se podría hacer? Tiempo, menos 138.230 años. En la escala de tiempo de la galaxia, las generaciones pasaban en un abrir y cerrar de ojos. El anuncio surgió de la nada. Habían pasado millones de años desde la última vez que alguien pensó seriamente en abordar el problema. El titular apareció en la página 8 de The Federation Times, justo detrás de las noticias de última hora procedentes del frente de 16 guerras interestelares. Young Species anuncia: nos negamos a entrar suavemente en esa buena noche los humanos. No son particularmente conocidos por sus instintos de supervivencia a largo plazo. No son particularmente conocidos por su tecnología ni su poder militar. Ligeramente famosos en su región de la galaxia, o infames, dependiendo de a quién le preguntes, por su amor por los desafíos imposibles. El desafío imposible de prevenir la colisión y colapso de dos agujeros negros supermasivos. Podrías defenderte de una flota, podrías defenderte de un asteroide, incluso podrías defenderte de una estrella rebelde. Para eso estaban los costosos motores planetarios. Pero de todos los milagros tecnológicos de la Federación, ninguno había descubierto cómo mover un agujero negro. Los agujeros negros eran el enigma del universo, un agujero profundo y oscuro donde todo fue a morir, incluida la luz. No se podía destruir uno, ni siquiera podrías aterrizar en uno. Más allá del límite de no retorno estaba el horizonte de sucesos. Nada podría escapar ileso, excepto una pequeña cantidad de radiación de Hawking y posiblemente el poder del amor, y los científicos de la Federación no tenían idea de cómo se suponía que debían extraer ninguno de ellos. A los humanos se les ocurrió una idea basada en un antiguo esquema de defensa contra asteroides. Si bien no podrían aterrizar en un agujero negro supermasivo, ciertamente podrían aumentarlo. Y calcularon que si añadían suficiente masa al agujero negro y si se les daba suficiente tiempo de recorrido y suficiente masa añadida, los dos agujeros negros se acercarían lo suficientemente rápido el uno hacia el otro como para no alcanzar a uno en el primer paso. Pasarían uno junto al otro durante otro periodo orbital, reiniciando el reloj del Armagedón unos cientos de miles de millones de años más. Y entonces la galaxia podría rezar para que sus descendientes descubran nuevas formas de violar la física cuando el problema vuelva a surgir. Fue una idea loca, realmente, completamente desquiciado. El comité que encargaron para explorar el problema pasó unas 3 décadas identificando unos pocos millones de estrellas en sistemas deshabitados y relativamente inútiles cerca del núcleo galáctico que podrían ser arrojados a los agujeros negros. Encontrar suficiente masa y minimizar la perturbación orbital galáctica no llevó mucho tiempo. Lo que llevó décadas resolver fue que todas las especies interestelares de la galaxia tenían algunas preferencias sobre cómo les gustaban sus cielos nocturnos. Esta es la estrella central de una religión multicivilización. Necesitaban esa para sus instrumentos de navegación de respaldo. De hecho, construyeron una base militar secreta allí. Estos no eran problemas insuperables. Después de todo, la galaxia tenía muchas estrellas y mucho tiempo. El problema más difícil era quién iba a pagar la factura. Incluso con motores a escala planetaria, el coste total de lo que los humanos llamaron Proyecto Shoemaker equivaldría a alrededor de un siglo del Producto Intergaláctico Bruto de la Federación. Posiblemente más. Había muchas incógnitas.
Prácticamente lo único que se sabía era que iba a ser costoso. Mientras el Congreso de la Federación regateaba el presupuesto, los humanos actuaron. Algunos de ellos, al menos. El resto de la Federación tuvo la sensación de que los humanos no estaban tanto motivados por la urgencia, sino por la emocionante perspectiva de resolver un problema imposible. El proyecto Shoemaker solicitó donaciones y financiación para encargar la construcción masiva de nuevos motores planetarios. Y mientras algunas de las especies más prominentes de la Federación estaban haciendo planes para simplemente usar los mismos motores para impulsar sus planetas fuera de la galaxia y escapar de la tormenta de cuásares entrante, el proyecto ya estaba enviando a su gente y máquinas a las primeras estrellas identificadas como prescindible para la supervivencia de la Vía Láctea. Inspiradas por su ejemplo, algunas especies colaboraron. Luego, algunos más. Pronto, los llamamientos para que las potencias más ingeniosas de la galaxia se unieran al proyecto se volvieron imposibles de ignorar. Y lo que alguna vez fue una idea loca de una especie de extraterrestres demasiado testaruda para darse por vencida, se convirtió en un objetivo colectivo serio, la empresa más grande en la historia de la Federación MA. Tiempo, menos 15.254 años. La directora Carol Leavitt subió al podio por 20ª vez. No existía ningún requisito de que el director del proyecto Shoemaker fuera humano, y la organización tenía una larga e ilustre historia de individuos no humanos que rompían todo tipo de barreras de logro entre especies. Pero como las personas que más contribuyeron a su inicio y desarrollo, la mayoría de los directores del proyecto Shoemaker resultaron ser humanos, como Carol. Cada año, el director hacía un informe de progreso al Congreso de la Federación sobre dónde se encontraban con el fin de la galaxia. El informe fue más que nada una formalidad. Si alguien necesitaba una actualización, había una pantalla enorme frente a la sede de Shoemaker en la Tierra, que mostraba un largo rastro de miles de puntos, que representaban varias estrellas dirigiéndose hacia el centro de la galaxia, como la imagen de un cometa con motas de polvo detrás de un bola de hielo. Un gran contador en la parte superior mostraba el número de estrellas que aún no se habían movido en su camino hacia la destrucción, para salvar la galaxia. El número seguía siendo incómodamente grande. Carol pronunció su discurso preparado. El Congreso de la Federación se dio una palmadita en la espalda por la cantidad de fondos que habían asignado a un proyecto tan importante. Y hubo una gran celebración posterior a la fiesta en la oficina. Mientras Carol estaba en el balcón fuera del bullicio, mirando hacia el cielo nocturno, sintió la presencia de otra persona que se unía a ella. Miró al diminuto alienígena, de la mitad de su tamaño, que caminaba junto a ella. Embajadora Tibirra. Sonrió suavemente. ¿No eres fanática del alcohol? Tibirra chirrió. Podría decirte lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Se supone que debes estar adentro, celebrando con el resto del equipo. Mire todo el progreso que ha logrado su gente en el proyecto durante el último año. Nuestros pueblos. Corrigió Carol. Tibirra levantó la vista imitando el gesto humano de asentir. Nuestros pueblos. Aunque no es suficiente, estamos retrasados por un orden de magnitud. La interrupción de la cadena de suministro por la Cuarta Guerra de Orión realmente arruinó las entregas. Y quién sabe lo que nos deparará el futuro. Me despierta por las noches la idea de que podríamos estar solo una estrella detrás cuando ocurra la colisión. Su voz se apagó. Nos pondremos al día. La tranquilizó Tibirra. Podría tomar un tiempo, pero las cosas se arreglarán, probablemente antes de lo que piensas. Quizás el año que viene estarás aquí dando el discurso sobre una aceleración inesperada en el cronograma debido a algún nuevo desarrollo tecnológico. Carol negó con la cabeza. Yo no el año que viene. Tibirra levantó la vista sorprendida por su tono sombrío. ¿Qué ocurre? A mí me diagnosticaron CSD, decaimiento de la sinapsis cristalina.
una rara condición neurodegenerativa que se produjo con la exposición prolongada a la radiación de antimateria del nuevo modelo de motores planetarios que estaban usando ahora. Una vez que se afianzó en el cerebro humano, el proceso fue irreversible. El tratamiento solo hacía que los últimos días de la víctima fueran más cómodos. Tibirra cerró a la fuerza su sorprendido pico. Ella sacudió su cabeza. Escuché que hay un laboratorio que prueba terapias experimentales en... Me quedan 2 meses. Oh, Carol, lo siento mucho. Carol se encogió de hombros. He hecho las paces con eso. El trabajo aquí continuará sin mí. Lo ha hecho durante miles de años, y lo será por unos cuantos más. Carol. Apretó suavemente el hombro de Tibirra. Ya estoy programada para la carga de conciencia. Tibirra no dijo nada durante un rato. Solo agarró suavemente la mano de la directora entre sus garras. Carol miró hacia el campo de estrellas titilantes sobre ella. Me están poniendo en uno de esos. Tibirra se acurrucó a su lado. Los motores planetarios. Una de sus computadoras. De esa manera puedo continuar nuestro trabajo, como lo hicieron los directores e investigadores que me precedieron. Te extrañaré. Resopló Tibirra pesadamente. Todos te extrañaremos. Quizás te visite. Respondió Carol. Muéstrale mi nuevo hogar y mi nuevo trabajo como sapiencia digital. Tibirra luchó por contener las lágrimas. ¿Como computadora de navegación FTL? No. Suspiró Carol, limpiando un poco de humedad del rostro de su amiga con el dorso de una mano arrugada. Creo que me convertiré en una deliciosa cafetera. Tibirra chirrió involuntariamente mientras caía en el fuerte abrazo de la humana. Tiempo, menos 582 años. Carol inspeccionó los cientos de notificaciones críticas que pedían a gritos su atención. Sus motores, sobrecargados, fueron puestos a prueba hasta sus límites. El sistema hidráulico del hangar goteaba copiosamente, aunque no es que fueran a volver a utilizarse nunca más. Su protección contra la radiación ya no era suficiente para evitar la corrupción gradual de los datos, y los componentes biológicos habían sido evacuados por su propia seguridad hacía décadas. No había nada que ella pudiera hacer al respecto. Con solo unos cientos de años restantes, no tuvo tiempo para otro ciclo de mantenimiento. A pesar de los millones de años de advertencia que tenían, todo estaba llegando al límite. Eligió una supergigante menor cerca del núcleo galáctico como su último viaje. Carol podía sentir su intenso calor extendiéndose por su casco, devorando lentamente los materiales aislantes térmicos que se estaban desmoronando en las costuras. ¿Solo un viaje más? En algún momento de los últimos 2000 años, los agujeros negros apocalípticos se habían acercado tanto entre sí que cada vez era más difícil medir de forma fiable las métricas necesarias para determinar sus trayectorias precisas. Toda la nueva masa que se les arrojó no ayudó a facilitar los cálculos. La única razón por la que los motores planetarios todavía sabían a dónde ir era mirando el enorme agujero en sus sensores por donde no escapaba ninguna luz. En otras palabras, sería imposible saber si la colisión todavía estaba en camino o si habían logrado evitar el desastre. No hasta después. Se puso en contacto con la red y observó las últimas unidades operativas que aún informaban, cada una de ellas acercándose o alejándose de la zona de peligro. ¿Alguien obtuvo datos de los sensores de su última entrega? Ella envió. Cuando los agujeros negros aumentaron su masa al triturar las estrellas que les lanzaban los motores planetarios, enviaron ráfagas de radiación como si estuvieran eructando. Medirlos le dio al proyecto Shoemaker una mejor idea de dónde estaban. Masa y vector de los objetivos aproximados. Alrededor del 73% de posibilidades de evitar la colisión. Esas eran buenas probabilidades en una mesa de blackjack en un casino Titan. Terribles probabilidades para la supervivencia de literalmente todo. Carol, no lo vas a lograr. No podrás entrar ni salir. Comprobó la firma del remitente. Era Beckenstein. Fue asistente de dirección del proyecto Shoemaker
en un momento, mucho antes de su tiempo. Ese viejo fósil ostentaba el récord de mayor masa movida en su sector, sobre todo por su ventaja de estar allí el mayor tiempo. Las tablas de clasificación no fueron justas, pero le permitieron tenerlo. Después de todo, él había estado haciendo el trabajo durante miles de años más que ellos. Al menos obtendría la camiseta del premio como muestra de todo su arduo trabajo. En su inactivo poder de procesamiento, Carol finalmente hizo el cálculo que había estado posponiendo intencionalmente. Bekenstein tenía razón. Si quería llegar a tiempo, tenía que quemar sus motores principales por completo, con la carga útil misma. Solo pudo entrar, no salir. Carol sabía que la estrella extra que estaba transportando a los agujeros negros solo añadiría un dígito varias cifras después del decimal a la probabilidad final de éxito. Pero con un morbillón de vidas inteligentes en unos cientos de miles de millones de sistemas, todos en juego, valía la pena. Solo uno más. Tengo que intentarlo. Bekenstein no devolvió nada durante un momento. Una eternidad para una sapiencia digital. Te veré en el otro lado. Respondió. Unos cuantos latidos humanos después, Carol sabía que él entendía. Por supuesto que lo hizo. Mientras consultaba la red local, vio que Bekenstein se estaba uniendo a una pequeña enana blanca cerca del lugar de colisión proyectado. Ni siquiera estaba segura de cómo le quedaba algo a su aislamiento, pero por algún milagro, él continuó transmitiendo actualizaciones de estado. Su única voz se unió a las miles en la red, murmurando al unísono el grito de guerra de los motores del proyecto Shoemaker. Solo uno más, solo uno más, solo uno más. Tiempo, más 40 años. Al proyecto Shoemaker le tomó otros 40 años después de la colisión proyectada terminar de analizar las lecturas y anunciar sus resultados confirmados. El fin de la galaxia fue cancelado. Y durante años, durante décadas, las estaciones de investigación cercanas a Sagitario A continuaron recibiendo y grabando las transmisiones finales de los héroes del proyecto Shoemaker, con sus antenas FTL desactivadas, transmitiendo sus últimos bytes a través de sus transmisores de velocidad de la luz de respaldo antes de cargar el pozo de gravedad, acercándose para siempre a su horizonte de sucesos. Solo uno más. Entonces, ¿qué pasó con los humanos? Preguntó Feltra con entusiasmo. La mayoría del resto de ellos deben haber sobrevivido. El curador se encogió de hombros. Está perdido en la historia. Miles de millones de años desde entonces. Cualquier cosa podría haber pasado. Muchas otras especies han ido y venido desde entonces. Quizás hayan abandonado la galaxia. Quizás se hayan mezclado con otra especie mediante mestizaje. Quizás hayan trascendido a otra dimensión. ¿Quién sabe? Se acercó al busto de piedra y rozó el grabado de la placa. Todo lo que sabemos ahora es que han conquistado la muerte. Feltra lo miró con expresión perpleja. ¿La muerte vencida? ¿Cómo? El viejo curador señaló las palabras antiguas con una garra temblorosa. Había un dicho humano. Solo mueres de verdad cuando alguien dice tu nombre por última vez. Dio un paso atrás y se paró junto a Feltra mientras admiraban la pequeña figura de piedra que vigilaba desde la esquina de la exhibición. Así, los humanos han conquistado la muerte, porque la galaxia nunca olvidará su nombre. Si te ha gustado esta historia y deseas escuchar más como esta, házmelo saber en los comentarios.